Buenas, emprendedores. Espero que les vaya muy bien. En este programa vamos a hablar de escalabilidad de negocios, pero prefiero primero hablar de algo muy importante e indispensable en todo negocio, que es el plan de negocios, evidentemente. El plan de negocios y cómo se puede diseñar un plan de negocio, cuáles son las características que lo delimitan. Recuerda, este es tu podcast. Gracias por escucharme. Este es el podcast número 10 de Emprender Hacks y lo celebramos con ustedes. Recuerden que pueden visitar también mi página web www.emprenderhacks.com y ver todos los recursos que allí comparto día tras día, semana tras semana. Allí también hay un artículo sobre cómo diseñar el plan de negocio. Espero que les guste y nos vemos en el podcast. Buenas, emprendedores. Bueno, en este podcast, como les dije, vamos a hablar sobre el plan de negocio, qué es el plan de negocio, su uso, su importancia, por qué aplicarlo en tu negocio y cómo es importante el plan de negocio para múltiples cosas, entre las que destacan la escalabilidad del mismo. Quiero, antes de comenzar, explicarles algo muy importante que yo veo que muchos emprendedores en Hispanoamérica ignoran. Y ha sido mi experiencia de mano con emprendedores y con personas que quieren emprender un negocio, principalmente las experiencias que he tenido en Colombia, Venezuela, Perú, en esos tres países, Ecuador también, sobre emprendedores que me han contactado. Que es que a veces cuando yo les pido, miren, díganme más o menos en qué va su negocio, cuéntenme un poco de su idea, tiene un plan de negocio, tiene un briefing, entonces muchos no poseen nada de eso y eso dificulta, primero, conocer el negocio, segundo, generar una estrategia, una táctica y una operacionalidad propia del negocio a largo plazo, es decir, una escalabilidad. Y además dificulta cuando esa persona, ese emprendedor quiere llegar a tener inversionistas, tanto venture capitalists, es decir, capitalistas de riesgo, o que un banco lo financie. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, llevan un plan de negocio no muy bien estructurado y evidentemente lo rechazan. Pero ¿qué es un plan de negocio en sí? Un plan de negocio es una estrategia plasmada en un papel, no una estrategia, digamos que es como la historia del negocio, es en qué consiste el negocio, por qué se llama así, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el tono de la marca y evidentemente cuál es o cómo está delimitado ese negocio. No, ningún negocio es igual a otro, pero para que un plan de negocio sea exitoso, deben tener ciertas características en comunes que va a permitir que hay una delimitación y digamos que va a aumentar la posibilidad de éxito del mismo. Una cosa sumamente importante, y aquí es donde yo cito principalmente lo que expone uno de los grandes escritores en este tema, que se llama, no me acuerdo, el libro se llama Storybrand. Y en el libro exponen la importancia y cómo tú puedes hacer para que exista una historia de tu marca, para que tú puedas construir una historia de tu marca sin incurrir en errores. ¿Y cuál es la importancia de que exista una historia coherente, delimitada y cautivadora, tanto para ti como para tu marca? Todas esas características son primordiales para que no exista, digamos que estas fricciones que muchas veces hay a la hora de emprender un negocio. Donald Miller se llama el autor. Donald Miller escribió este libro que se llama Story Brand. Entonces, lo que él intenta decir allí es que las marcas deben tener una historia que las sustente y esa historia les da cuerpo. Y allí, ¿por qué hablo de historia y de plan de negocio? Bueno, porque el plan de negocio en sí es relatar mi historia de forma concisa, breve. El plan de negocio debe contener cuál es la ventaja competitiva, cuál es la ventaja comparativa, cuáles son los riesgos asociados al negocio, cuál es la previsibilidad de esos riesgos y cómo se pueden atenuar,
cuáles son las estimaciones financieras del flujo de caja, cómo podríamos nosotros alcanzar una escalabilidad en el largo plazo a través del aumento e incremento de ventas, cuáles son las estrategias y tácticas. Debe estar además enfocado y delimitado con esa estrategia operacional y de gestión y marketing del negocio. Debe definir claramente cuál es la porción del mercado que nosotros queremos atacar, cómo queremos llegar a ese objetivo, cuál es el lenguaje que queremos utilizar, cómo vamos a alcanzar un incremento del flujo de caja a nivel financiero, cómo podemos sostener esas ventajas competitivas, de tenerlas a largo plazo. Y si no tenemos las ventajas competitivas bien delimitadas, cómo ahí en el plan de negocio vamos a definir nuestra ventaja competitiva, vamos a ahondar en qué le podemos otorgar mayor valor a nuestros clientes. También vamos a ver las perspectivas de crecimiento, los clientes y los objetivos, cuáles son los proveedores, cuáles son nuestros competidores. Debemos hacer unas estimaciones financieras muy certeras y de data, con el poco dato recolectado. El plan de negocio nos va a dar la posibilidad de conocer a mayor profundidad a nuestro negocio. Todos esos elementos que he ido indicando van plasmados en un formato escrito en unas 30 cuartillas aproximadamente, 30 páginas o más, depende de tu capacidad de conocer y comprender más el negocio, y además también es importante ahondar en cómo es la estructura organizativa, quiénes van a cumplir los roles dentro de la organización, es decir, hay una vinculación estrecha entre la estrategia de gestión y el plan de negocio. ¿Por qué un plan de negocio? Bueno, el plan de negocio debe articular la estrategia integral del negocio, la táctica y la operacionalidad en una redacción limpia, concisa, clara y delimitada. Además, debemos identificar nuestros puntos claves dentro de lo que pensamos como negocio. El negocio, antes de ponerlo en operación, antes de arrancarlo, debe tener puntos claves, digamos que son como que los pilares fundamentales. Esto de pilares fundamentales también se utiliza mucho en la estrategia de marketing, principalmente en lo que se llama el marketing de contenido como pillar pages. Y aunque tú no lo creas, el plan de contenido, el plan de negocio te va a ayudar a identificar o a hacer o a potenciar ese plan de marketing. Cuáles son las páginas principales, cómo queremos captar a nuestro público objetivo y cuál es la mejor forma. ¿Por qué hacer un plan de negocios? Porque el plan de negocios te va a dar la posibilidad de ahondar más en lo que tú quieres, por qué lo quieres, cómo lo quieres y no de fallecer en el proceso de consecución de la estabilidad y la escalabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque muchos negocios comienzan y cuando hablamos de escalabilidad decimos un crecimiento paulatino, constante y en donde la organización no haya ningún imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? Muchos negocios que tienen una gran potencialidad, y esto hablo más que nada en el territorio hispanoamericano y latinoamericano, tienen una gran potencialidad, pero siempre dependen del dueño directo de la compañía, del local, del establecimiento. Y entonces allí hay un tope en cuanto a crecimiento de la organización o de la empresa o del negocio en total. Y eso perjudica a largo plazo a la empresa. Porque si hay una transformación en la directiva, se muere en la persona, el dueño que ha tenido todos estos días, evidentemente esto fracasa. Esto pasa muchísimo en los en los negocios familiares. Viene, el señor muere, nunca hubo un plan de negocios, una escalabilidad potencial, nunca tuvo otra serie de cosas y cuando llega un hijo a hacerse cargo, la mayor parte de las veces, cuando es así familiar, fracasa. Si tenemos todo esto, prevemos ese fracaso potencial. Porque uno de los grandes riesgos que ignoramos, y esto lo digo a nivel de consejo, porque evidentemente no es bueno pensar cuando uno inicia un negocio a nivel psicológico, no es bueno como emprendedor, no es bueno pensar en que puede quebrar. Pero
Ya a nivel de negocios, a nivel científico, como un MBA o alguien que se especialice en este tipo de cosas, siempre piensa en los riesgos y en las amenazas. Una de las grandes amenazas es el cierre del negocio. O sea, es una posibilidad de que tu negocio fracase. Y eso es algo que los especialistas vemos. Tú como emprendedor es mejor que no lo veas en un primer aspecto, en un primer stage, digamos que en un primer eslabón o en un primer escalón, pero es importante que lo tengas en consideración, porque la amenaza, una de las amenazas principales es que haya una quiebra, ya sea por factores macroeconómicos, sociopolíticos, familiares, personales. Eso tenemos que establecerlo para que en caso de que no, de que exista ese escenario, haya un plan de contingencia o una, eso se le llama también una estrategia situacional y podamos superar ese momento de crisis. Y eso no tiene que estar en el plan de negocio, pero en el plan de negocio sí tiene que estar explícito, colocado cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos y cómo debemos atenuarlos. Y si es un negocio familiar, debemos decir, oye, mira, uno de los riesgos es que cuando yo, si yo soy el principal motor del negocio, cuando yo muera, estamos hablando de un dueño de negocio familiar, cuando yo muera, que es el abuelo o el papá, es muy probable que mis hijos, si no tienen toda esta estrategia, no puedan escalar. Y si yo contrato un CEO, porque no lo hacemos, porque no queremos delegar, no podemos escalar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en el plan de negocio, porque si yo tengo un negocio, a mí me gustaría que en un momento yo me retire, como pasó con los de Google hace poco. Ya se van a retirar, les van a dejar su CEO a alguien especializado, como pasa con Coca-Cola, como pasó con Microsoft. Bill Gates en el 2008, si no mal recuerdo, le dio la batuta a un CEO y bueno, han cambiado de CEO, de Chief Executive Officer, durante todos estos años. Y él no tiene una participación directa importante en la toma de decisiones gerenciales de la empresa, él se dedica a otras cosas. Y esto pasa muchísimo en las grandes empresas, pero muy poco en los pequeños y medianos empresarios, en los emprendedores iniciales y en el mercado hispanoamericano. En el mercado hispanoamericano es mucho más difícil porque no se tiene esta cultura de los negocios y no vemos la importancia de que todos estos pasos, definir objetivos, hacer una estrategia, son importantes. Esto a grandes rasgos. Voy a decir cuáles son para verificar que tú tengas o que estés escribiendo un plan de negocio bueno, excelente. Hay una serie de, como les dije, elementos que se deben tener en cuenta. Y los cuales son, se tiene que escribir una historia coherente, concisa, en donde existe una relación en lo que quieren los objetivos de la empresa, los objetivos de los emprendedores y pensando siempre en la problemática que vamos a solucionarle al cliente. Esto sí es importante, problemática que le vamos a solucionar al cliente. ¿Por qué? Porque más adelante voy a explicar quién ve esto. No nada más tu grupo directivo, incluso tú tienes que ver esto. Definir claramente el mercado al cual nos vamos a abocar. Y cuando hablo de mercado, hablo en lo que he hablado en podcasts anteriores, nicho, que va desde mercado, segmento, comunidad, nicho, tribu, que es lo más pequeño. Entonces, tenemos que saber cuál vamos a atacar, cuáles son las perspectivas, conocer todo lo que podamos, el buyer persona, el, el consumidor de contenido, cuál es el perfil de los consumidores, cuál es el target demográfico. Todo eso es sumamente importante porque eso nos va a definir a nosotros una planificación, estimaciones y pronósticos creíbles, que es el siguiente paso. Todo ese tipo de cosas nos van a dar una serie de datos importantes para poder prever cuáles van a ser las potencialidades del negocio, cuál es la ventaja comparativa, cuáles son los eslabones que tenemos que atacar, cómo vamos a poder darle un valor añadido al cliente, cómo podemos hacer una estrategia de marketing enfocada en ese sector para que aumente entonces el flujo de caja y aumentando el flujo de caja podemos hacer mejores pronósticos y estimaciones. Además, debemos saber cómo esas ventajas, debemos definir cómo esas ventajas competitivas o comparativas
pueden mantenerse en el largo plazo, porque recordemos que el mercado se transmuta, el mercado muta, el mercado cambia regularmente, incluso se puede decir que cada 2 años o cada año, cada 6 meses, el mercado se transforma, porque las sociedades se transforman cada vez más aceleradamente. Entonces tenemos que estar siempre atentos de que, bueno, si este valor añadido ya no cala igual que antes, ¿cómo podemos hacer? Para este punto quiero dar un ejemplo, las tabacaleras. Las tabacaleras utilizaban una estrategia de marketing anteriormente donde era legal colocar personas fumando, era legal incentivar a ciertas poblaciones a que fumaran. Era súper legal eso, hoy día eso es ilegal. Hoy día tú no vas a conseguir, y por lo menos una cajetilla de cigarro o una caja de cigarros sin una etiqueta que diga que eso es cancerígeno, que eso es nocivo para la salud. No hay publicidad real de los cigarrillos. Los cigarrillos ya no tienen publicidad real en la televisión, no tienen publicidad real en muchas plataformas multimodales que ellos anteriormente sí tenían, porque es ilegal. Hay muchos países que no permiten que, que las tabacaleras generen ese tipo de publicidad o tengan ese tipo de publicidad. Esos son, digamos que, eslabones que fueron dificultando el mercado de las tabacaleras, ¿ok? ¿Qué pasó? Las tabacaleras tuvieron, o sea, se tuvieron que sentar en una mesa, pensar, ver el plan de negocio, las estimaciones y cambiar esa ventaja competitiva. Si anteriormente ellos le vendían al consumidor un espacio para relajamiento y tal, hoy deben cambiar el enfoque porque hoy la gente sabe que el cigarrillo hace daño, que el cigarrillo es perjudicial para la salud, que el cigarrillo no te va a mejorar la calidad de vida. O sea, una serie de cosas que quienes están detrás de las tabacaleras deben enfocarse y saber que el mercado cambió. Muchas tabacaleras incluso fueron inteligentes y pensaron en que debemos, ahora, si no podemos hacer nada de esto, debemos generar otra forma de enganchar a los nuevos consumidores. Oye, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, nació algo que se llama hace unos años atrás el JUUL o los cigarrillos electrónicos. Evidentemente no fue un invento directo de las tabacaleras, pero las tabacaleras hoy día, como es un mercado sin una legislación propiamente dicha que controle tanto la publicidad, el mercadeo y la forma de captar nuevos clientes, bueno, vamos a enfocar nuestra maquinaria, nuestro negocio, nuestro potencial, nuestro dinero, invertimos en ese tipo de cosas, en ese nuevo producto, invertimos en publicidad con los vapeadores. Eso es algo que ellos se hicieron o tuvieron que cambiar esa ventaja competitiva porque, bueno, si ya no le damos nada a la gente, tenemos que buscar la forma de entregarle valor y sabemos que le hacemos daño. ¿Cómo cambiamos eso? Entonces es algo que tenemos que estar siempre pendientes y yo siempre se los he recalcado en todos los podcasts y en todos mis blog posts, pensar en largo plazo. Otra de las cosas, y aquí va también directamente relacionada con las estimaciones de ventajas competitivas a largo plazo, que tenemos que estar siempre pendientes de eso, es identificar qué puede o qué más puede afectar el éxito del negocio, es decir, riesgos potenciales y acciones que pueden disminuir ese riesgo. Además, esto se debe tener un plan de cómo implementar eso, o sea, dentro del plan debe estar no explícitamente, porque eso sí es verdad, depende a otra forma, que es cuando les dije las salas situacionales que tienen que tener las empresas hoy día, y que muchas empresas no lo poseen. Esto lo utilizan los planner strategies, hay muchos sociólogos, antropólogos en ese tipo de áreas y son necesarias en una época tan convulsa como la que vivimos hoy, mucho más convulsa que hace 50, 20, 30 años atrás. Esto tiene que estar no plasmado directamente, pero sí tiene que haber algo. Si tenemos este problema, ¿cómo solucionamos eso? Y ya, eso también quiero que subrayemos esa parte, porque les voy a decir su importancia más adelante. Y además, tenemos que tener una descripción de las personas involucradas en cada una de estas áreas. Es decir, quién está detrás de cada una de estas áreas operativas de la empresa. No podemos quedarnos con cuestiones básicas en relación con el negocio. En el plan de negocios
Si no tiene que estar todo, es verdad, en el plan de negocio, tenemos que también colocar o ahondar en otras áreas. Es decir, si no conocemos cómo podemos salir de una crisis, de un atolladero, en un momento caótico, tenemos que saber, si no explícitamente, buscar la forma de comprender cómo lograrlo. Si no lo tenemos hoy día, sentarnos y hacerlo. Ese sentarnos y hacerlo es primordial. ¿Por qué? Porque recordemos que las empresas son orgánicas. Y eso es algo que quiero que entendamos. Las empresas son personas y para personas. Estamos muy imbuidos con esa visión fordiana de las empresas, esa visión de la era industrial, que veíamos a las empresas como entes mecanizados. Y no es así, se ha descubierto de que no es así, incluso con la inserción de la computación, de la inteligencia artificial. No, las empresas siguen siendo entes orgánicos, porque son manejados por personas, para solucionar problemas de las personas. Y por ende debemos definir claramente cuál va a ser el rol de cada una de estas personas, y el plan de negocio nos va a ayudar incluso en algún momento a que existan mejores resoluciones. Mejores resoluciones, ¿por qué? Porque ahora voy con las importancias y usos. La importancia del plan de negocio es darte una línea, una forma de ver a tu negocio, darle a la gente que conforma tu empresa u organización o emprendimiento, darle las limitaciones y saber a dónde nos queremos dirigir y cuáles son las acciones de cada uno en la organización para que no exista un deterioro de los procesos y operaciones, y que no exista en que cualquier momento de crisis podamos tener las herramientas necesarias para poder salir de ello. Esto ya directamente relacionado con el sistema mundo que vivimos ahorita, que es muy complejo y cierto, y siempre hay nuevos cambios y regulación. Otra cosa, tener un plan de negocio va a ayudar a que ese sistema orgánico, a que esas personas que están dentro de la empresa, llamémoslo sistema, estructura, cadena simbólica, eh, digamos que estructura social, bueno, hay muchas formas dependiendo de la visión con la que queremos ver la empresa. Tiene que saber cómo puede limar sus asperezas si hay un problema dentro de algún departamento, que siempre lo va a haber. Siempre va a existir problemas que van a hacer más difícil los procesos operacionales dentro de la empresa, a nivel logístico, ya sea por cuestiones exógenas, endógenas, etcétera, etcétera. Y esto se usa, el plan de negocio se puede usar para eso. Importancia en ese aspecto, ¿cuál es la importancia de ese uso? Que la empresa no se estanque en un problema, por lo menos familiar, que no se estanque la empresa en un problema familiar, que pasa que muchas empresas, no todas, son de familia y hay problemas familiares, por lo menos entre esposa y esposo, y la empresa se disuelve. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron ese tipo de riesgo plasmado, y además porque no antepusieron la empresa a sus problemas familiares, pensaron que la empresa era parte de ellos, y ahí es cuando no viene, y ahí es cuando se dificulta la escalabilidad. ¿Okay? Y la escalabilidad es algo que tenemos que tener claro de todo esto, porque si existe una crisis interna, por lo menos entre los socios, entre por lo menos un socio y otro, y la empresa se disuelve, oye, estamos mal porque no pensamos en un primer momento en establecer un plan de mercado. Disculpen con mi perrito que está ladrando, que disculpen, pero no conseguí un espacio donde no se oiga este tipo de sonido. Bueno, entonces cuando existen este tipo de cosas, tú analizas y ves que hay un problema en cuanto al negocio desde sus inicios, de su origen. Nunca se dio como que una pausa para examinar esos problemas, para ver y resolverlos, y bueno, entonces vienen las crisis. Un ejemplo de conflictos entre las empresas con socios, Steve Jobs y Steven Wozniak, hubo un momento en que ellos dos estuvieron peleados, pero Apple siguió. Igualmente entre Bill Gates y su socio, no recuerdo el nombre ahorita, si es Podade, por ejemplo, pero sé que ellos no tuvieron un problema, pero la empresa Microsoft siguió. El socio Bill Gates murió, pero la empresa Microsoft continuó pese a sus problemas. Existen muchas empresas familiares exitosas, como Benetta, que es la empresa italiana de armas,
han tenido problemas porque, bueno, son una familia y todo lo demás, y sin embargo la empresa ha podido escalar en el tiempo, y es porque se antepone, o sea, ellos tuvieron todo esto, se sentaron, hicieron todo esto. Otra de las cosas importantes para conseguir financiamiento. ¿Y por qué? Cuando nosotros buscamos un financiamiento en un banco, en un venture capitalist, en un fondo de inversión, en la bolsa, también tenemos que saber que esas personas que se van a arriesgar con nuestro negocio tienen que tener certezas. Y si tenemos problemas con la estructuralidad, con la organicidad del negocio, oye, no van a invertir en ti, no vas a poder conseguir mayor capital y por ende no vas a escalar. Y eso pasa muchísimo, muchísimo. Uno de los grandes problemas de los emprendedores es que al carecer de este tipo de cosas, cuando hay algún tipo de problema, sea una empresa consolidada con un departamento de marketing, administración, he visto yo con mis propios ojos clínicas exitosas, que academias muy buenas y lucrativas que por problemas personales fracasan. Y eso tenemos que conceptualizarlo en esto, porque a los inversionistas les importa saber que esa empresa va a escalar. Los inversionistas, tanto inversionistas retail como venture capitalists, etcétera. Y eso es algo que tenemos que adoptar en América. Y otra de las cosas que nos permiten observar la gestión operativa y el presupuesto que vamos a tocar a cada una de las áreas y establecer el financiamiento futuro. Eso es algo que también tenemos que definir en el plan de negocio. El financiamiento futuro, previsible y las estimaciones que necesitamos para tener un crecimiento y una escalabilidad. ¿Por qué? Porque sin estos elementos no podríamos definir una estrategia en caso de crisis y no podríamos tampoco definir cuáles serían las acciones a tomar post caos, post crisis, post estancamiento, post decrecimiento de la empresa o en el momento del crecimiento en el momento del conflicto, qué acciones tomar. Eso nos va a permitir saber qué acciones tomar a nivel presupuestario de inversión. Cuando tengamos el dinero del inversionista, saber optimizar o saber utilizar óptimamente esos recursos monetarios. ¿Está dirigido a quiénes? Principalmente a banqueros u otras fuentes de financiamiento, fuentes de financiamiento de capital como angel investors, venture capitalists y el equipo de gestión de grandes empresas en funcionamiento. Y yo recomiendo que también esté dirigido al equipo de gestión de pequeñas y medianas empresas para que su empresa pueda pensar convertirse en una gran empresa en un tiempo previsible o por lo menos tener una escalabilidad o una prolongación en un mayor tiempo si no te conviertes en una gran corporación, llegue a hacer un negocio de varias generaciones. Con esto concluimos de manera muy breve en qué consiste el plan de negocio. Recomiendo Guide to Planning Business School, perdón, si no mal recuerdo el nombre, déjame buscarlo. En español es cómo diseñar un plan de negocios de Graham Frank y Stefan Selle, y en inglés el título original es Guide to Business Planning, de los mismos autores. Les voy a dejar el link, abajo están las referencias del libro si lo desean. También es importante, bueno, hay muchísimos libros que hablan sobre la planificación estratégica, sobre la conceptualización de un negocio y sobre la crisis. Está un libro que estoy leyendo, un libro de Philip Kotler que se llama Chaotix, que habla básicamente de cómo hacer marketing en crisis. Y eso es importante porque un riesgo es que hay una crisis sociopolítica, una guerra, o una guerra comercial, o una subida de los impuestos, un cambio del status quo. Eso es algo siempre constante y más en nuestra época. Entonces yo les estoy leyendo ese libro para traerles mayor información al respecto, pero esto es importante, también pueden consultarlo. Nunca, ningún país del mundo, ningún mundo, nunca nos vamos a quedar exentos de riesgo y eso tenemos que tenerlo claro. Tanto y más claro los emprendedores, porque los emprendedores a veces
como evidentemente estamos iniciando en este mundo, traemos la mentalidad del empleo, tenemos que cambiar ese chip. Y pensamos en, bueno, necesito tener una renta fija, necesito conseguir algo que me dé una renta fija, cierta seguridad. Pues si estás buscando cierta seguridad, cero incertidumbre, te recomiendo que sigas en tu empleo. Porque querramos o no, una empresa te da supra incertidumbre. Y sin embargo, un empleo tampoco te lo va a dar menos en los tiempos que corren. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Ok? Porque sí debemos buscar y conseguir una escalabilidad a largo plazo. Bueno, cualquier comentario, duda, consulta, no dudes en hacérmela acá en los comentarios. Te invito a que visites mi página web, te invito a que me sigas en mis redes sociales, también Emprender Hacks ya estará en Pinterest. Te invito a que compartas tus opiniones en relación con el podcast, a que compartas qué te pareció este episodio y espero que te guste, espero que te haya gustado, que te haya servido. Nos vemos en la próxima, emprendedores. Recuerda que este también es tu podcast y me interesa mucho saber qué opinas. No dejes de consultar todo el material que te ofrezco en la página web y gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima y recuerda, aplica todo lo que aquí has aprendido y nunca dudes en tocar la puerta. El primer paso es lo que te llevará al éxito. Gracias, emprendedores. Nos vemos en la próxima.